Ahora sí, vamos a tomar contacto con el senador por la región de Valparaíso, Ricardo Lagos Weber, senador del PPD, para conversar de varios temas de la contingencia. Entre ellos lo decíamos, la Estrategia Nacional del Litio, también este programa Calle Sin Violencia que presentó oficialmente hoy día el gobierno. Senador Lagos Weber, bienvenido a Canal 24 Horas. ¿Cómo le va? Hola, ¿qué tal? Andrés, muy buenos días o buenas tardes. Gracias por la invitación. Senador, a ver, hablemos primero de esta Estrategia Nacional del Litio. Aquí había notado varias de las frases que se han mencionado en los últimos días respecto a la estrategia presentada por el presidente. Una ola de estatización, fantasmas ideológicos, decía el presidente de la CPC, Ricardo Mewes. Un día, Javier Macaya, respecto al presidente Boric. Un día, en la mañana en la nave es Ricardo Lagos y en la tarde, respecto al litio, es Salvador Allende. ¿Cómo recibe, cómo ve usted, cómo analiza estas críticas? Primero, ¿cómo ve la estrategia y cómo ve la recepción de parte del mundo privado y también de la derecha de la Estrategia Nacional del Litio del presidente Boric? Un poquito exagerada las reacciones, creo yo. Dos, veo que Javier Macaya tiene en alta estima al presidente Boric, que cree que se parece al presidente Allende o al presidente Ricardo Lagos, ¿no? Dicho eso de paso, creo que yo no caería en ningún extremo. El gobierno habló de una estrategia para el litio. Hoy día el litio, de acuerdo a todas las normas legales, constitucionales, es del Estado de Chile y es el único que puede explotarlo. Entonces lo que está haciendo el gobierno es abrir el espacio precisamente para que el sector privado pueda participar de la exploración y de la explotación. Dicho eso, en este tema queda mucho camino que recorrer y el gobierno hizo su planteamiento. No se trata de estatización, que no va a ocurrir tampoco, porque si se trata de estatizarlo en condiciones que no genere inversión en el sector privado, nos podemos quedar con una legislación estatizante, a juicio de algunos, pero sin la inversión. ¿Cuál sería el negocio de eso? ¿Cuál sería el beneficio para Chile? De lo que se trata es de incorporar recursos del capital privado. El mismo ministro Marcel en el día de ayer, no recuerdo en cuál canal está. Acá, en el Estado Nacional, aquí en TVN. No quería cometer el error, pero creo que fue en TVN. Sí. Y él señaló de que van a haber varios proyectos en los cuales el sector privado va a tener incluso una participación mayoritaria que no lo descartaba. Entonces, yo esperaría a que esto decante. Hay que hacer una conversación de aquí con SQM y esa conversación claramente tiene que tener algún interés para SQM para sentarse a conversar, porque hay un contrato vigente que vence el año 2030. Y para esos efectos, si usted quiere cambiar el contrato, tiene que ofrecer algo que permita que esa empresa se sienta estimulada a conversar. Y como queremos echar a andar esto rápido, queremos generar mayor renta, no solamente económica, hay una renta también indirecta que es generar innovación, desarrollo, de que el Estado genere alguna capacidad que hoy día no tiene. Leí la entrevista de don José Miguel Benavente, vicepresidente de Corfo. He escuchado a otros actores, creo que fue Máximo Pacheco. No creo que ponga palabra en la boca del ministro Marcel. El Estado tiene que aprender, tiene que conocer, tener el know-how de cómo explotar el litio, que ya lo sabe hacer una parte del sector privado. Y hay un número muy importante de empresas extranjeras, así hemos escuchado, que tienen interés en invertir. En la medida que el Estado tenga un control... ¿Senador? Y eso va a ayudar a despejar las dudas y a explotar como corresponde este yacimiento. Sí, porque lo vimos el fin de semana en varias entrevistas, sobre todo en los diarios, en los cuerpos económicos, y muchos se preguntaban desde el mundo privado, y recurro a su reflexión. ¿Va a ser atractivo para el mundo privado entrar a un negocio o a empresas donde el Estado tenga la mitad más uno, donde el privado no tenga el control? Y ahí se suscitaba la duda del mundo privado de decir, a ver, ¿va a haber real interés para entrar en una empresa donde al final el que corta el queque, en buen chileno, es el Estado, no los privados? Bueno, yo escuché al ministro Marcel, leí a Benavente, vicepresidente de Corfo, y va a haber espacio para que el sector privado... Porque Marcel, lo que decía, perdón, senador, el ministro Marcel, sobre todo en los proyectos más importantes, esenciales, ahí el Estado va a ser mayoritario, y ahí no se fija, ahí la joya de la corona, que es el Salar de Atacama. Ahí está un poco la discusión. Bueno, pero hoy día eso está en manos privadas, eso tiene que negociarse de aquí al 2030, y yo no veo por qué el Estado va a proponer un mecanismo institucional que lo que haga sea alejar lo que se requiere, el aporte del capital, ¿ya? Y el know-how del sector privado. ¿Qué sentido tendría hacerlo así? Alguien me dirá, si por razones ideológicas
vamos a establecer un marco jurídico que vamos a quedar sin inversión y sin la participación del sector privado, creo que sería un retroceso. Y no quiero que el gobierno esté buscando aquello. Lo que yo creo que se está tratando de combinar es junto con traer inversión, y hay que ver en qué tipo de salarios, donde son distintos, no hay uno solo, entendiendo que el salario de Atacama es el más grande por lejos, es que también tenemos que tener la capacidad de desarrollar cierta innovación, ¿ya? Cierto valor agregado, y eso el Estado creo que legítimamente puede planteárselo. Ahora, si el resultado de ese planteamiento es que no va a llegar gente a invertir, empresarios, me refiero a empresas nacionales o extranjeras, eso sería un fracaso, ¿no cree usted? Yo creo que sí, y no creo que el ministro Marcel, o el vicepresidente Corfo, o el mismo presidente Boric lo que ande buscando es un marco jurídico tan ideologizado, ¿ya? Para ponerlo en términos que se entienda, que va a no constituir ningún incentivo a la inversión. Otra cosa es que alguien me diga, no, es que yo quiero poner todas las reglas. Bueno, no siempre se ocurre así, ya hay espacio, hay gradualidades, hay una serie de temas por definir. Y por último, si ya entro en la política más prosaica del sumar votos en el Congreso, todo esto requiere legislación. Y si esa legislación no cuenta con la mayoría de los parlamentarios, no va a ver la luz del día. ¿Qué sentido tendría? Y le agrego otro elemento, que se me olvidó hoy día. Bueno, ¿sí? Hoy día tuve un almuerzo con el ministro de Hacienda, pero esto es que además hay que apurarlo, porque desde el punto de vista del gobierno, aquí van a haber elecciones y va a haber un cambio de gobierno. Y yo creo que ese es otro incentivo para tratar de sacar una legislación que dé tranquilidad, que sea consensuada, que permita una mirada a mediana y largo plazo, y no estar esperando un próximo gobierno o otra mayoría parlamentaria que quiera modificar las reglas. Para mí, por lo menos, llámeme como quiera, conservador, amarillo, juicioso, no sé cómo se llamará, yo creo que los acuerdos son muy importantes para estabilidad en el mediano y largo plazo. Sí, senador, sí, leí a algunos analistas también desde el lado ya político, que quizás dentro del discurso del presidente en los anuncios, tanto en la cadena que hizo el día jueves como el punto de prensa que hizo en Antofagasta el día viernes, que quizás fue un error hablar de la nacionalización, de la chilenización, de lo que sucedió en el gobierno de Frei Montalva, de lo que sucedió en el gobierno del presidente Allende, porque eso al final muchos analizaron de que esto iba a generar la respuesta que terminó generando. Es más fácil ahora que ya tuvo lugar la batalla, por así decirlo, que yo opine sobre la batalla, pero tal vez esos conceptos, si bien perseguían relevar otro hecho, ¿sí? ¿Ya? Relevar el hecho que Chile era capaz de generar instancias en las cuales la renta de nuestros recursos no renovables llegaban de mejor manera al Estado, quizás la introducción de esos conceptos de esa forma generó un ruido que tal vez no se buscaba. Mire, estoy siendo súper diplomático, pero entiendo el razonamiento que se han hecho algunos. Tal vez el concepto de nacionalización, que existió por lo demás, pero era otro Chile, otra época, tal vez en este contexto no ayudó. Entre otras cosas porque el litio ya es de Chile, de todos los chilenos. Sí, y por mandato, el Estado de Chile tiene la exclusividad para la explotación de esto. Sí, si entramos en los números, solamente senador, un punto, si entramos en los números más fríos, está viendo, a ver, por ejemplo, el desplome el día viernes de las acciones SQM, hoy día rebotaron, como suele ocurrir siempre en economía, pero lo que es bien llamativo es el alza de las acciones de las mineras australianas del litio, que allá se está viendo como una podría ser como una oportunidad, esto como que Chile, la lectura de algunos dice que Chile se está como restando del mercado, ahí la lectura da para todo. Sí. Y hubo un rebote hoy día en el mercado, entiendo la. Por eso se lo citaba primero el rebote de SQM, después lo que sucedió en Australia. A mí no me gusta que la bolsa reaccione o que tal vez mejore las acciones de las inversiones australianas del litio. No es, a ver, no es la mejor señal, si usted quiere. Claro. Pero aquí falta mucha agua que tiene que correr bajo este puente, mucha agua. Porque vamos a volver nuevamente a tener que sentarnos a conversar en un parlamento sobre cómo definirlo. Y yo no me imagino votando por un proyecto que sea estatizante, en el cual por lo demás nos vamos a quedar sin la inversión que se requiere, sin el know-how, sin la experiencia, etcétera, y favoreciendo al mercado australiano o argentino para estos efectos. Sí, recojo sus palabras, hay una conformidad respecto a que, tal como está hoy día el Congreso, tanto la Cámara Baja y la Cámara Alta, tal como lo que conocimos ahora, que también es muy distinto a lo que presentó el presidente Boric cuando era en su programa de gobierno. Esto está bastante más matizado respecto a lo que era, un rol de los privados bastante más importante. Usted sostiene y cree que esto en el Parlamento, la discusión va a cambiar y seguramente lo que se presentó ahora va a tener cambios quizás. No, yo creo que el Estado va a tener un control importante. Sí, va a tener un control y creo que se lo puede plantear así.
Y creo que hay espacio para que un Estado tenga algún control importante para tal vez capturar no solamente más renta, es para tratar de capturar, por ejemplo, incorporar mayor valor agregado, generar inteligencia a partir de la explotación de la industria del litio. ¿Ya? Esto es preparar al Estado para estos efectos, aprovechando de buena fe, de común acuerdo con los privados. Y en esto va a haber una transición. Tal vez va a tener que, yo creo que en algunos yacimientos, tal vez no se va a llegar al 50+1, como aquí el 50,1% de propiedad o de control, como algunos esperan, porque tal vez al corto plazo vamos a tener que hacer un proceso incremental en esto. ¿Ah? La negociación, me imagino, con SQM, va a ser una negociación compleja. SQM se puede quedar de brazos cruzados si quiere hasta el 2030. ¿Ya? Y eso puede generarnos un problema. Además que entiendo, sin ser experto en litio, que para aprovechar el litio, la forma de aprovecharlo es una forma de secado, o sea, si se quiere, para obtener el refinado, demora 18 meses. Entonces, si no hay un acuerdo, la empresa puede estar de brazos cruzados tal vez 18 meses, hasta antes que se cumpla el plazo de los 2030, vamos a estar 2 años antes sin producción de litio. ¿Por qué vamos a hacer eso? Esto, digan lo que digan los críticos, la derecha, o algunos que se ponen más nerviosos, tratar de sacar agua. Es un gobierno, en materia económica hemos sido relativamente juiciosos. Sacamos las 40 horas, estamos en el ingreso mínimo. ¿Ya? Yo veo, en materia de presupuesto, en vez de seguir gastando, se hizo un ajuste significativo en materia de controlar el déficit. Entonces, yo lo único que quiero, trato de plantearle a mis colegas, yo entiendo que está el 7 de mayo a la vuelta de la esquina, que hay elecciones, y yo sé que el gobierno al cual yo apoyo no está con los mejores ratings en materia de encuestas, pero yo pondría la pelota en el piso por un rato y pensaría la importancia que tiene esto. Sí, senador, incluso ayer le preguntaban en el Mercurio a la ministra de Minería si es que podría haber incluso una estrategia desde la centro-derecha de dilatar esta discusión hasta que asuma un próximo gobierno, que podría ser, por ejemplo, poner en el escenario que sea una centro-derecha y que esta discusión quede ahí nomás. Bueno, yo no sé quién va a venir del próximo gobierno. Puede ser de centro-derecha o de extrema-derecha también. Claro. ¿Ah? Saque sus conclusiones. Y mi experiencia, no la mía, pero la que uno ve en la historia, es que las extremas derechas son renacionalistas. O sea, ¿usted ve posibilidades, por ejemplo, yendo ya a lo más político, que no sea la centro-derecha, que sea incluso... que sea... No, lo mío ya era una chanza, déjelo así como una puya. No, lo que quiero decir es que el incentivo que tiene el gobierno llega a un entendimiento con Sokimich luego. Kimmich también tiene un incentivo si tal vez le extienden los plazos de su explotación, ¿sí o no? Entonces creo que es posible llegar a un entendimiento. Y en el tema, por ejemplo, de la empresa del litio, el gobierno habló del segundo semestre. Está bien, estaremos a mayo, pero todavía falta. Entonces, yo, todo lo que he visto desde después de la cadena voluntaria, del anuncio del jueves en la noche, hasta ahora del gobierno, son todas medidas que yo creo que hacen sentido las cosas que se han dicho. ¿Y usted no cree que se va a pasar una gran oportunidad, como han dicho del mundo privado, que hay que aprovechar ahora esta gran oportunidad? Se va a pasar el tren, ya cayó al 50% el precio del litio respecto al pic del año pasado, aunque la demanda se mantiene alta, hay que ser justo, pero ¿no cree que se va a pasar, muchos dicen, se va a pasar este tren y ahí vamos a quedar con la empresa nacional del litio, con este buque blanco ahí instalado? Sí, mire, se va a pasar el tren, habría que mirar para atrás, a quién habría que endilgarle responsabilidad que se pase el tren, porque el gobierno lleva un año, un mes, ¿ya? Y mi impresión es que esto venía de más atrás, que se fue trancando. Hubo un tema, ¿se acuerda? Me parece, no sé si fue el Tribunal Constitucional o la Corte, ya no me acuerdo. La memoria ya me falla a esta altura. Han pasado tantas cosas, oiga. Tantas cosas, pero ¿se acuerda que hubo un intento? Entonces, se licitó en el gobierno pasado que después se terminó frenando. Claro, pero que parece que hubo un fallo, no me acuerdo si el Tribunal Constitucional, no me acuerdo. Pero bueno, lo que quiero decirles es que este es un tema que estamos atrasados como país, sí podríamos haberlo reactivado antes. Y muy probablemente los precios del año 2022 no se van a repetir este año ni el que viene. Parece que eso hay consenso en la industria, en el sector. Pero van a seguir siendo altos y la demanda va a seguir creciendo. Entonces tenemos la posibilidad, hacemos las cosas bien. Yo sacaría los extremos, los que quieren 100% estatal, los que piensan que aquí nos van a perjudicar el sector privado o que tiene que ser todo privado. No va a funcionar así. Vamos a encontrar el camino más racional y eficiente para el Estado, con un cierto control del Estado que es importante para llevar otras externalidades a cabo. Por lo menos así me desenvuelvo yo. Sí, así se desenvuelven los países más sofisticados, la sociedad más sofisticada lo hacen así.
Sí. Quiero seguir Lo el tema apuntan minero, senador, llevarlo al tema del royalty minero, las indicaciones que presentó hace algunos días el ministro Marcel, esta rebaja del máximo que podrían pagar respecto, por ejemplo, al cobre de un 48 a un 47%, otras indicaciones, eso en el caso de que se cumplan ciertas condiciones para que el royalty opere así. ¿Cómo ve usted? ¿Ve que hay agua en la piscina para avanzar en otro tema que es bien importante para que el gobierno mejore la recaudación de cara a cumplir, obviamente, con las procesas, con los dineros que se necesitan para estos cambios que busca el gobierno? Mire, el tema del royalty yo veo una buena noticia. El proyecto que salió de la Cámara de Diputados era de determinada manera y sufrió modificaciones sustantivas, estructurales del proyecto en la Comisión de Minería del Senado. O sea, usted lo lleva a lo del litio, como que la amarra. Sí, pero sufrió muchas modificaciones del royalty. Y ahora estamos a puerta, yo creo, de llegar a un entendimiento. Muy probablemente vamos a empezar a votar mañana, pero se va a terminar después de la próxima semana digital, después de la elección, para ser franco. Hablemos en castellano. Va a ser después. Y creo que también ayuda a despejar y no generar un ruido que se escucha con la elección. Y vamos a tener un royalty adecuado. ¿Ya? Esa es una forma de enfrentar cómo yo recaudo del BEI o apropio más renta a partir de la explotación de recursos no renovables. En el tema del litio, tiene una legislación especial que hace que el Estado tenga este monopolio. ¿Ya? Y eso es muy antiguo, ¿eh? No es de ahora ni del gobierno anterior, esto ya tiene décadas. Otra cosa es que se pensó para otro efecto. ¿Ah? Creo que es del año 77 o 78, imagínense lo que estamos hablando. ¿Ah? Está en el colegio. Entonces, desde entonces que está esta legislación, estas normas, vueltas de la tecnología, del uso del litio, que hoy día se abre un espacio muy grande. Y yo no veo por qué, si no vamos a ser capaces de ponernos de acuerdo en el royalty, con inversiones que ya existen, con empresas que están vigentes, que también tienen preocupaciones sobre los incentivos a invertir y mantenerse en Chile, vamos a llegar a un entendimiento, estoy convencido. No ahora vamos a llegar a un entendimiento. No veo por qué no vamos a ser capaces de llegar a ese entendimiento. Sobre todo cuando veo a las personas que lideran esto. Tenemos al ministro Marcel, vamos a tener a Corfo, va a estar negociando con eso el UDM Máximo Pacheco, de Codelco. O sea, estamos hablando de personas, cuadros, profesionales con experiencia, que conocen. Nadie los puede apuntar con el dedo que son personas extremas, que piensan en la estatización. Al contrario, se desenvolvieron en el sector privado varios de ellos. Entonces yo diría, tal vez estemos medio afiebrados por las elecciones, que va, es bien raro porque pasa que le importan a poco, porque uno camina y no ve... Senador, justamente lo quiero llevar a ese tema antes de cerrar. ¿Cuál es su pálpito, oiga, para 2 semanas más? Porque uno ve el gobierno, el mejor escenario, por lo menos los cálculos que uno va revisando, es que logra el 50%, un poquito menos de la cantidad de consejeros, ya no son constitucionales. Desde la derecha ven un panorama más halagüeño, que incluso ahí está la pelea en quién va a sacar más, Chile Vamos o republicano. ¿Cómo ve usted el panorama para el 7 de mayo? ¿Cuáles son los números? ¿Con qué usted diría así estamos bien? Porque se ve, interés hay poco, y los números tan difíciles respecto sobre todo a la coalición de gobierno. ¿Se ríe nomás? Concordamos los dos que interés, no se ve mucho interés, no es así como estamos todos exaltados por lo que va a pasar. No, eso yo creo que es verdad. Yo hago trabajo en terreno por otros temas de seguridad, temas de reconstrucción por los incendios en Viña, y de repente trato de plantear el tema para ver en qué está la gente, no para hacer propaganda. Y los dirigentes, los vecinos, y la verdad que no es una preocupación, quiero decirlo. ¿Ya? Y tal vez como dijo la presidenta... Y no conocen los candidatos, nada, ¿no? No, pero y tal vez como dijo la presidenta, ahí me cuelgo de Paulina Bodanovich, la presidenta del PS, mi futura compañera de banco en el Senado ahora, vamos a estar al lado, ¿ya? Tal vez faltó más información y una campaña comunicacional más fuerte para llamar a votar. Dicho eso, en el tema del resultado, yo veo a la derecha muy contenta con la oposición, preocupado de quién gana, si el partido de la gente, republicano, Chile Vamos, pero yo creo que las elecciones siempre son una sorpresa a rato, y bueno, a ver qué pasa. Nosotros yo diría que estamos expectantes, expectantes. Senador Lagos Ver, como siempre, un agrado conversar con usted a través de la pantalla en las 24 horas. Muchas gracias, que tenga una buena tarde. Oye, yo propongo que retomemos el litio en 2 meses más. Ya, y aseguro que creo que vamos a estar mucho mejor. La dejamos amarrado, anoto, Ya, pues, listo. Ya. Un abrazo. 2 meses más. Chao, chao. Listo. Nos vemos, chao.